La primera tiene que ver con las habilidades, vamos a ir medio en contra, pero con las habilidades no técnicas. Ustedes saben que la facultad en general nos forma muy bien en habilidades técnicas. Salimos al mercado laboral y nos hablan de las habilidades blandas, que de blandas tiene muy poco, porque negociar no necesariamente es algo blandito, liderar un equipo de trabajo no tiene nada de blando, pero por algún motivo poco conocido les quedó esa forma de adjetivarlas. Vamos a darle la bienvenida. ¿Tenés el micrófono? Te doy este. Sí, bueno, se enredó porque no tenía la habilidad blanda de usar un cable. Todo tiene su pro y su contra siempre. Al licenciado Sergio Bustamante Godoy. Sergio trabaja con nosotros en la Cámara Argentina de la Construcción, es el coordinador de I+D de la escuela, I+D, el área de investigación y desarrollo. Es especialista, es licenciado en comunicación, se posgraduó en educación y nuevas tecnologías, da clases en la universidad y es maestrando en tecnología educativa. De lo que vamos a conversar con él es construyendo habilidades. Bueno, sí, después. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por recibirme en esta casa preciosa que es la universidad, la Facultad de Arquitectura. Y bueno, me toca la tarea más difícil porque creo que por eso arranco yo, ¿no? Para que no se me duerman, así que voy a arrancar hablando de habilidades. Así que un placer estar acá, como les decía. Bueno, un poco para contarles, Sebastián ya adelantó un poco de mi recorrido, básicamente además de los estudios y de mi recorrido dentro de las universidades y de distintas empresas privadas, siempre en el área de formación y talento, siempre trabajando en capital humano y con especialización en capacitación, que es lo que más me gusta, el aprendizaje de adultos, y bueno, también en algunas otras organizaciones. Para hablar acerca del tema que nos compete, que es hablar acerca de las habilidades, de lo blando, ¿no? De cómo gestionamos todo lo que no es técnico, quiero arrancar con este video que no tiene que ver con lo que sucedió a partir de la irrupción de la pandemia, ¿sí? Así que vemos el video y a partir de ahí comenzamos a construir este conocimiento. En el mundo, la pandemia del coronavirus impactó con fuerza sobre el empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, al terminar el año se habrán perdido 125 millones de empleos a nivel global. En Estados Unidos, por ejemplo, durante el primer trimestre del 2020, la cifra de desempleados alcanzó un pico de 23.109.000 personas y desde ahí empezó a bajar. Pero aunque la economía todavía sigue reactivándose, en el país se está dando un fenómeno inédito que el académico Anthony Klotz bautizó como la gran renuncia. Solamente en agosto de este año, más de 4 millones de trabajadores estadounidenses renunciaron a sus empleos. En su mayoría se trata de empleos mal pagos y precarios de sectores como comercio, transporte y hotelería. Es la cifra más alta desde que se empezó a llevar el registro en el año 2000 y representa el 2,9% de toda la fuerza laboral del país. Seguramente te estarás preguntando cuáles son los motivos de esta gran renuncia. Klotz identifica algunos factores comunes. Por un lado, las renuncias postergadas, es decir, personas que venían posponiendo la renuncia, pero la pandemia los obligó a aferrarse al trabajo. Por otro lado, el agotamiento laboral, que impactó una vez ya avanzada la pandemia. Y en tercer lugar, el auge del trabajo remoto. Según un estudio de Microsoft, el 70% de los empleados quiere continuar con las opciones flexibles del trabajo. Pero este fenómeno no parece ser exclusivo de Estados Unidos. En Europa Occidental se observan tendencias similares. En Italia, entre abril y junio de este año, renunciaron a sus trabajos 484.000 empleados, según datos del Ministerio de Trabajo de Italia. En Reino Unido, según Personio, que estudia recursos humanos, el 38% de los empleados pretende cambiar su trabajo por algo mejor en los próximos 12 meses. Ese algo mejor podría ser, además de los horarios flexibles de trabajo, una mejor remuneración y oportunidades de progreso profesional. También en Asia, países como Corea del Sur y China están viviendo su propia versión de la gran renuncia, con una generación de trabajadores jóvenes desencantados con su futuro y con los bajos salarios. A ver, lo que está pasando es que a medida que se recupera la economía, se necesitan más trabajadores, pero la oferta laboral se ve obligada a reinventarse. Lo que nos lleva a preguntarnos si la pandemia cambió nuestra relación con el empleo. ¿Te imaginas cómo será el trabajo después del coronavirus?
Son nuevos interrogantes que se agregan a la lista de incertidumbres para la era post-pandemia. Bueno, y yo acá quiero responder la pregunta, y es que sí, que el trabajo ya cambió, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que pasó con este fenómeno denominado la gran renuncia, lo que creó es una gran reorganización, ¿no? Esto es a nivel, lo digo desde el lado en cuanto a las organizaciones, ¿sí? Me refiero a todo lo que cambió con respecto a la conexión que tenemos o el vínculo que tenemos con nuestros trabajos, por esta flexibilidad, por el trabajar desde casa, ¿no? Por el no tener que trasladarnos desde nuestros lugares, desde nuestras casas hasta nuestro trabajo. Todas estas cuestiones hicieron que durante estos años de la pandemia hagan esta gran reorganización. Entonces, las personas, por supuesto, que están aprovechando el mercado laboral para buscar no solamente trabajos con mejores salarios, más flexibilidad o también para probar algo nuevo, ¿sí? Por supuesto que todas estas cuestiones tienen un lado A y un lado B. Por un lado, todo lo que involucra en haber ganado o en haber modificado estas cuestiones. Pero ¿qué pasó? El estar en casa, el estar trabajando remotamente, lo que hace es que tengamos que conectarnos con las personas de otra manera, ¿sí? Lo que antes se daba naturalmente en una oficina o en un espacio compartido con otras personas, hoy eso se tiene que provocar, ¿sí? Porque no tengo a mi compañero o a mi compañera al lado. Entonces, estas cuestiones que antes pasaban como en la cocina por ahí, ¿no? Cuando me iba a preparar el mate para iniciar la jornada, hoy tengo que generar una reunión por Zoom o por Meet. Y eso es un impacto muy grande, aunque no parezca, porque un montón de personas que antes tenían esas cuestiones resueltas en cuanto a las habilidades blandas, a las habilidades de relaciones interpersonales, por ejemplo, hoy no se están dando, ¿sí? Entonces, por eso es que el tema que vamos a charlar es justamente ese, cómo enfocarnos, cómo desarrollar y cómo identificar, cómo ustedes pueden identificar que se están por insertar en el mundo laboral en estas habilidades. Con el fenómeno entonces de la gran renuncia, las organizaciones ponen cada vez más foco en las habilidades blandas, ¿sí? Cuando hablo de habilidades blandas me refiero a estas aptitudes interpersonales, ¿sí? que tenemos las personas, que a algunos nos pueden salir más fácil o porque ya tenemos un nivel de desarrollo superior a otras habilidades, y eso nos permite diferenciarnos de otras personas, ¿sí? Muchas veces nos pasa, y esto me sucede a mí desde el lado de la búsqueda de personas para insertarse en el mundo laboral, que a veces tengo 3 candidatos o candidatas, pueden venir de la misma universidad, pueden haber hecho el mismo recorrido en cuanto a lo académico, pero lo que los va a diferenciar entre sí es justamente sus habilidades blandas, ¿sí? Porque esto es lo que les va a permitir no solamente el trabajo en equipo, la colaboración, la flexibilidad, la adaptabilidad, sino también poder liderar o tener un equipo a cargo en el futuro, ¿sí? Con todas estas habilidades que hoy son súper necesarias. Por eso también lo que pasó es que estas habilidades blandas, estas soft skills, como se denominan en inglés, por el tema de la gran renuncia, pasaron a llamarse power skills, porque a la gente que trabaja, los que trabajamos en áreas de recursos humanos nos gusta poner nombres de esa manera, ¿no? Publicitarios. Y bueno, esa definición de power skill es justamente cómo cada uno de nosotros tiene estas habilidades que nos hacen de alguna manera más poderosos, por así decirlos, y que nos hacen diferenciarnos de otras personas. Entonces, ¿qué son en primer lugar, ¿no? La diferencia con las habilidades blandas. Las power skills lo que van a hacer es, primero, para aclarar que las habilidades o las denominadas competencias son el conjunto de conocimientos y habilidades y actitudes que tenemos cada uno de nosotros puestos en acción al hacer un determinado trabajo, ¿sí? Por eso digo que es tan importante, porque podemos haber estudiado una misma carrera, tener el mismo título, saber lo mismo, pero lo que nos va a diferenciar es lo humano, ¿no? Lo comportamental. Y estas habilidades blandas, o esta diferencia con las habilidades blandas, es que antes de la pandemia
cuando se hacían, por ejemplo, entrevistas de trabajos, los jefes evaluaban justamente en la misma entrevista en qué se destacaban las personas o por ahí hacían alguna pregunta, pero lo que pasaba ahora es que lo que pasó con el tema del trabajo, de llevarlos a casa, es que muchas veces cuesta más desde el lado del líder desarrollar estas habilidades, estas power skills en las personas, porque justamente en la facultad no nos enseñan el tema de lo comportamental en ninguna carrera. Y eso es un desafío también para todas las carreras, incluso para los que venimos de ámbitos humanísticos, ¿no? Que habitualmente no son desarrollados, porque se enfoca más en lo técnico. Entonces, a partir de ahora, justamente las organizaciones van a estar justamente enfocándose y en evaluar estas cuestiones. Acá traje un resumen, ¿sí? Voy a mencionar algunas. Hoy por hoy, las power skills más requeridas, o por así decirlo, las que por lo general las organizaciones, esto es en Argentina, en Argentina están demandando, son por ejemplo aptitud y actitud para el rol, trabajo en equipo, hablar en público, resolver conflictos, creatividad, motivación, colaboración, bueno, inteligencia emocional, ser sociable, empatía, ¿sí? Son cuestiones que hacen justamente a diferenciarnos de otros candidatos y también a generar mejores equipos de trabajo dentro de las organizaciones. ¿Por qué son tan importantes? Primero porque las habilidades del futuro no son técnicas, son conductuales, ¿sí? Las habilidades blandas o habilidades de poder son las que requieren realmente esfuerzo. Yo acá los invito y les dejo, si quieren, una tarea para después de la jornada. Siempre que me toca hablar, como por ejemplo construir un currículum, cómo hacer búsqueda de trabajo, ¿no? con personas que tienen las mismas edades que ustedes, yo siempre lo que les recomiendo es que agarren una hoja, la dividan en dos y que puedan colocar de un lado todas las fortalezas que ustedes tengan, las cuestiones que la gente les diga por qué se destacan, ¿no? A nivel humano, y del otro lado colocar las oportunidades de mejora, ¿sí? Estas cuestiones que más nos cuestan, ¿no? Identificarlas, porque el primer paso es identificarlas. Si yo puedo saber que me cuesta hablar en público, por ejemplo, bueno, es una power skill o una competencia en la cual yo puedo trabajar, ¿sí? Por supuesto que hay que hacer cuestiones para eso, pero si yo ya las tengo identificadas, eso me va a permitir mejorarlo, ¿sí? E incluso poder mencionarlo en una entrevista de trabajo, ¿sí? Seguramente algunos de ustedes han tenido entrevistas, es una pregunta bastante vieja, pero que se sigue haciendo, ¿no? Que las personas de selección preguntan, bueno, ¿cuáles son tus oportunidades de mejora? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿No? Yo siempre, cuando me toca hacer entrevistas, como trato de que las personas se desacartonen, ¿no? Y que no vengan con lo que se lee en Google de cómo pasar una entrevista laboral. Lo que les pregunto es, bueno, si yo llamara a un amigo o una amiga tuya, ¿qué pensás que me diría de vos? ¿No? ¿Qué 3 cosas me mencionaría que te destacan y qué 3 cosas me mencionaría que tenés que mejorar? Y es ese el juego, ¿sí? Es esa la oportunidad. A partir de ahí, ustedes pueden identificar, pueden trabajar justamente en cómo desarrollar estas habilidades, y la idea es que lo que está del lado, de este lado, si puede ser del lado derecho, de oportunidades, en algún momento pase al otro cuadrante como una oportunidad, como una fortaleza, ¿sí? Esa es la idea. Por supuesto que a lo largo de nuestro recorrido laboral siempre van apareciendo oportunidades de mejora, y ese es el desafío que tenemos hoy en día, ¿no? Que vamos a estar aprendiendo toda la vida, ¿sí? Y acá, bueno, también, ¿no? Como una analogía, existe una pequeña broma que dice que en realidad sus nombres son contradictorios. Las habilidades duras son blandas, cambian todo el tiempo, se vuelven obsoletas constantemente y son relativamente fáciles de aprender. Y las habilidades blandas son duras, son difíciles de construir, críticas y requieren un esfuerzo extremo para obtenerlas, ¿sí? Yo también comparto esta definición. Creo que lo importante, porque las habilidades blandas
necesito sí o sí experimentarlas. No hay medida para saber si las aprendí o no las aprendí. Si yo no las pongo en juego, no me equivoco, no me relaciono con otras personas, no puedo justamente verificar o que tenga desarrollada esa habilidad. ¿Cómo desarrollarlas a Power Skills? Este es un ciclo que en realidad nunca termina, ¿no? Por un lado, la reflexión, esto que yo les proponía de armar la hoja con los 2 cuadros, con las oportunidades de mejora, es eso, ¿no? Identificar, bueno, qué es lo que más me cuesta, ¿no? A la hora de, por ejemplo, relacionarme con las personas, me gusta trabajar más en equipo, trabajar más individualmente. Por lo general, yo siempre digo lo mismo, bueno, sí, a mí me gusta trabajar individualmente y cuanto menos relación con las personas tenga, ¿no? Porque hay personas que me lo han dicho. Pero en el mundo de hoy, lamentablemente, no trabajamos solos. O sea, así sea freelance o tenga mi propio emprendimiento, me voy a tener que relacionar con otras personas. Así que yo les diría que es una competencia a desarrollar sin importar dónde trabajemos o a qué nos dediquemos. Aprendizaje, por supuesto, porque es la única manera de poder justamente mejorar o de incorporar esa competencia. Y la práctica constante, ¿no? Esto que yo les decía de vivirlo en la experiencia, de poder ponerlo en práctica, ir identificando cómo me sale. Tengo que negociar, bueno, hoy no me salió tan bien, mañana me va a salir mejor y pasado me va a salir mucho mejor. Y en cada una de esas oportunidades que yo pueda ponerlo en práctica, identificar justamente, bueno, acá me equivoqué en esto, bueno, ¿cómo lo mejoro para la próxima, ¿no? Por eso hablo de un aprendizaje continuo en el flujo de trabajo, ¿sí? Porque esto lo pueden vivenciar día a día, ¿no? En cualquier entorno, en un proyecto, en un trabajo en equipo para la facultad también, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre que, bueno, somos 5 en el equipo y hay 2 personas que hay que ayudarlos porque no responden o porque no tienen por ahí el mismo nivel de energía que los demás? Bueno, esta es parte del proceso de aprendizaje. Por eso está bueno que lo recorran, lo identifiquen ahora, antes justamente de ingresar al mundo laboral. Las 5 Power Skills que sí o sí necesitamos tener, ¿sí? Así que identifiquemos si las tenemos y si no ya las ubicamos en las oportunidades. 1, saber comunicarnos con eficacia y trabajar en equipo. 2, flexibilidad y adaptación rápida. Esto tiene que ver por justamente la gestión de cambio, el contexto. El mundo cambia rápidamente y la flexibilidad y la adaptación son sumamente necesarias. 3, liderazgo de nuestras responsabilidades y gestión proactiva. Es decir, no estoy esperando que alguien me diga lo que tengo que hacer. Digo, si yo ya tengo las indicaciones, yo ya sé que la fecha de entrega es de acá a 2 meses, me voy a esperar a ver quién me dice qué tengo que hacer. No, ya tengo las pautas. Bueno, justamente de eso se trata. Resolver problemas en el menor tiempo y costo posible. Y la última, planificación eficaz y gestión del tiempo, ¿sí? Estas son las Power Skills que les puedo mencionar, digo, ¿no? Como hoy por hoy en el mundo laboral se están demandando, ¿sí? Bueno, algunas recomendaciones que les traigo, ¿sí? Por si quieren saber más acerca de estos temas. En primer lugar, dentro de la Escuela de Gestión, que nos pueden buscar a través de la página web de la Cámara, ¿sí? camarco.org.ar, hay un taller de empleos que es autogestionado, es decir, que se pueden inscribir y automáticamente van a recibir la confirmación y pueden ingresar, no es que tienen que esperar que arranque una fecha. Ese taller, además de recomendárselos, porque tiene muchas recomendaciones, muchas pautas de cómo armar un currículum, cómo presentarse a una entrevista y, bueno, y algunas recomendaciones más, está dentro del campus de la Escuela de Gestión y, de nuevo, es súper recomendable. Otra recomendación que les hago, en Spotify nos pueden encontrar, ahí estamos ahí en varios podcasts. El que yo les recomiendo justamente es en uno que habla acerca del futuro del trabajo. Nos pueden encontrar con Hacia el Nuevo Trabajo, también unos capítulos cortos y que tienen mucha información y que les va también a brindar de alguna manera escenarios para el futuro, ¿sí?
Para ir cerrando, entonces, todas las habilidades Power Skills pueden ser entrenadas. Eso está bueno, ¿sí? Así, a diferencia de lo técnico, ¿no? Donde por ahí, digo, lo técnico por ahí me puede costar un poco más, las habilidades blandas pueden ser entrenadas a todos. Todos podemos tener el mismo nivel. Nos va a costar un poco más o un poco menos, pero lo vamos a poder lograr. La capacidad de escucha y organización se vuelven más valoradas que cualquier conocimiento estratégico y esto cada vez va creciendo. Cualquier persona puede formarse de manera técnica y adaptación de perfiles técnicos, tanto en la relación como la empatía, porque justamente esta es la demanda que están haciendo las organizaciones, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo incorporo a una persona a mi organización desde su casa, ¿no? Porque digo, puede ser muy buen técnico, pero ¿cómo le transmito la cultura de la organización? Necesito justamente líderes que tengan todas estas power skills y también las personas de esos equipos para que la persona que se está sumando a la organización en el proceso de inducción, en el proceso de onboarding, pueda de alguna manera incorporarse lo más rápido posible a la organización, que es lo que necesita, ¿sí? Así que de mi parte, agradecerles. ¿Alguna pregunta? Quedaron todos muy callados. Bueno, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes.